Mi ex mejor amiga inventaba todo y yo fui su primera víctima. Todo empezó con un diente y una amistad que parecía para siempre. Hay cosas que empiezan tan inocentes que jamás te imaginas en lo que se van a convertir. Y si alguien me hubiera dicho que todo iba a terminar como terminó, honestamente no lo habría creído. Porque cuando conocí a Regina, yo era una niña, y en ese entonces, lo único que entendía del mundo era quién se sentaba contigo en el recreo y quién no. Crecí en un pueblito de esos donde todo el mundo se conoce, donde si te caes en la calle, media cuadra ya sabe cómo te caíste y por qué. No voy a decir exactamente cuál, pero imagínate montañas, calles pequeñas y esa sensación constante de que no hay secretos, aunque claramente eso no era cierto. Ahí fue donde conocí a Regina. Íbamos en segundo de primaria y yo no tenía muchos amigos. No era porque fuera rara ni nada así, simplemente era más callada, más de observar que de hablar. Y Regina, bueno, Regina era todo lo contrario. Era de esas niñas que llegaban y automáticamente llamaban la atención, que hablaban fuerte, que se reían más alto que todos, que siempre tenían algo que contar. El día que nos hicimos amigas fue ridículamente simple, pero se me quedó grabado como si fuera una escena de película. Estábamos en el patio de la escuela, en recreo, y de repente escuché a alguien llorar. No era un llanto leve, era de esos que se sienten en el pecho, medio desesperados. Me acerqué por curiosidad y ahí estaba ella, con la mano en la boca, sangre en los dedos y una cara de pánico total. Se le había caído un diente, y no de esos que se caen normal. No, este parecía haberse caído de golpe, con sangre, y ella estaba convencida de que algo estaba mal, de que se estaba muriendo o algo así, porque así de dramática era incluso desde chiquita. Yo no sabía qué hacer exactamente, pero me acerqué, le dije que era normal, que a todos nos pasaba, que no se iba a morir, que respirara. Le conseguí una servilleta, la llevé con la maestra, y no sé en qué momento, pero cuando todo se calmó, ella me abrazó, así, sin más, y me dijo, eres mi mejor amiga. Yo me quedé congelada, literal, porque nadie me había dicho algo así antes con tanta seguridad, como si fuera un hecho y no una elección. Y así empezó todo. Desde ese día nos volvimos inseparables. Pero inseparables de verdad. No era solo que nos sentáramos juntas en clase, era que hacíamos absolutamente todo juntas. Si una iba al baño, la otra iba. Si una llevaba lunch, lo compartíamos. Si una faltaba, la otra se sentía incompleta. Empezamos a ir a casa de la otra casi todos los días. Su casa era ruidosa, caótica, siempre había algo pasando. La mía era más tranquila, más organizada, y creo que eso le gustaba a Regina, porque muchas veces se quedaba a dormir, incluso entre semana, aunque al día siguiente ambas estuviéramos muertas de sueño en clase. Mis papás la trataban como si fuera parte de la familia. Le daban de comer, le prestaban ropa cuando se quedaba, la incluían en todo. Recuerdo una vez que incluso fuimos juntas al mar con mi familia, y ella no paraba de decir que ese había sido el mejor día de su vida, y yo le creía todo. Porque esa es la cosa con Regina. Sabía decir las cosas correctas en el momento perfecto. Te hacía sentir especial, importante, única. Te hacía sentir como si fueras la persona más importante en su mundo. Me abrazaba todo el tiempo, me decía que me quería, que yo era diferente a todas, que nunca la iba a abandonar. Y yo, siendo una niña, me lo tomé como una promesa sagrada. Pero también había cosas raras, detalles pequeños que en ese momento ignoré completamente, pero que ahora, viéndolo en retrospectiva, eran señales clarísimas de lo que venía después. Por ejemplo, Regina mentía, mucho. Al inicio eran mentiras tontas, como que su papá era famoso, o que había viajado a lugares que claramente no conocía, o que tenía juguetes carísimos que nunca aparecían. Yo sabía que no eran verdad, pero no decía nada. Pensaba que era imaginación o ganas de encajar. Luego empezó a contar historias de otras personas. Cosas que supuestamente le habían hecho, cosas malas, cosas que la hacían quedar como víctima. Y siempre había alguien más como el villano. Lo curioso era que, dependiendo de con quién hablara, la historia cambiaba. Pero otra vez, éramos niñas. Yo no analizaba eso, solo escuchaba, asentía y me quedaba de su lado. Porque yo era su mejor amiga, o al menos eso creía. Los años pasaron así, entre risas, secretos, pijamadas,
viajes, regalos, una amistad que, desde afuera, parecía perfecta. Y yo me aferré tanto a esa idea que ignoré todo lo demás, hasta que llegamos a quinto de primaria. Ese año todo cambió, pero no de golpe. Fue más como una grieta que empezó pequeña y se fue haciendo más grande, hasta que ya no se podía ignorar. Primero fueron pequeñas distancias. Ya no quería sentarse conmigo todos los días. Empezó a juntarse con otras niñas, un grupo que era más ruidoso, más popular, por decirlo de alguna forma. Yo no encajaba ahí, y lo sabía. Al principio pensé que no pasaba nada, que podía tener más amigas y seguir siendo mi mejor amiga también. Pero poco a poco empecé a sentir que algo no estaba bien. Dejó de invitarme a cosas. Dejaba de responderme igual. Ya no me buscaba como antes. Y yo no sabía cómo reaccionar. Hasta que un día, sin previo aviso, todo se rompió. Recuerdo perfectamente ese momento. Estábamos en el recreo. Yo me acerqué como siempre con esa confianza automática que tenía con ella. Y antes de que pudiera decir algo, Regina me miró y, con una frialdad que nunca le había visto, me soltó. Ya no quiero ser tu amiga. Así, sin contexto, sin explicación real, sin nada. Me quedé en silencio, esperando que se riera, que dijera que era una broma, pero no. Estaba completamente seria. Prefiero estar con ellas, dijo, señalando a su nuevo grupo. Ya no encajamos. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si algo se me hubiera hundido en el pecho. Como si de repente todo lo que habíamos vivido no valiera nada. Intenté preguntar por qué, intenté entender, pero ella ya no estaba interesada en hablar conmigo. Literalmente se dio la vuelta y se fue con las otras niñas, dejándome ahí parada, sintiéndome reemplazada. Y lo peor es que nadie dijo nada, nadie se sorprendió, nadie cuestionó. Era como si simplemente fuera algo normal. Ese día llegué a mi casa y lloré como nunca. No entendía cómo alguien podía pasar de decirte eres mi mejor amiga a tratarte como si fueras nadie, de un día para otro, pero al final lo acepté, porque no me quedó de otra. Pensé que ahí terminaba la historia con Regina. Pensé que simplemente había sido una amistad de infancia que no sobrevivió. Pensé que lo peor ya había pasado, pero no, porque lo que vino después fue mucho más complicado y mucho más tóxico de lo que yo estaba preparada para entender en ese momento. Después de lo que pasó en quinto de primaria, yo hice lo que cualquiera haría. Intenté seguir adelante. No fue fácil, obviamente. Durante semanas me sentía fuera de lugar en todos lados, como si me hubieran arrancado una parte importante de mi rutina sin avisarme. Porque eso era Regina para mí, no solo una amiga, era mi constante, pero poco a poco me fui adaptando. Empecé a juntarme con otras personas, a hablar más con compañeros con los que antes casi no interactuaba, a encontrar mi propio espacio sin depender de alguien más. No voy a mentir, nunca volví a tener una amistad tan intensa como la que tuve con Regina en esa etapa, pero sí logré sentirme más tranquila, más estable. Y lo más importante, dejé de pensar en ella todos los días. Para cuando terminé la primaria, ya no dolía tanto. Era más como un recuerdo incómodo que prefería no tocar demasiado. Algo que pasó y ya. Luego vino el cambio a secundaria. Nuevo ambiente, nueva gente, nuevas dinámicas. Para mí fue como una oportunidad de reiniciar todo. Nadie sabía lo que había pasado antes. Nadie me veía como la amiga que fue reemplazada. Yo era simplemente yo, empezando desde cero. Los primeros días fueron raros, como siempre. Ese típico momento en el que todos están tratando de ubicarse, de ver con quién encajan, de formar grupos. Yo iba con cautela, sin lanzarme demasiado, pero tampoco cerrándome, y entonces la vi. Regina. No voy a exagerar, pero de verdad sentí como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Ahí estaba, en medio del pasillo, riéndose con alguien, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera sido la misma persona que me dijo, sin pestañear, que ya no quería ser mi amiga. Mi primera reacción fue evitarla, no porque le tuviera miedo, sino porque no sabía qué hacer. Saludarla, ignorarla, actuar como si fuéramos desconocidas, todo me parecía raro, pero no tuve que decidir nada, porque fue ella quien se acercó. Un día, así sin más, estaba yo guardando mis cosas en mi mochila, y de repente escuché su voz detrás de mí. Vale, se me heló todo. Volteé, y ahí estaba, con una sonrisa que me resultaba demasiado familiar, como si nada hubiera pasado.
Hola, le respondí, un poco tensa. Y antes de que pudiera reaccionar, me abrazó, así igual que cuando éramos niñas. Te extrañé muchísimo, me dijo, y ahí fue donde empezó todo otra vez. No hubo una gran conversación, no hubo una disculpa formal, no hubo ese cierre que yo había imaginado 1000 veces en mi cabeza. Solo volvió, como si nuestra historia tuviera un botón de reinicio. Después me enteré de lo que había pasado. Resulta que el grupo con el que se había ido en primaria la había terminado tratando exactamente como ella me trató a mí. Empezaron a excluirla, a burlarse de ella, a dejarla fuera de planes. Básicamente la cambiaron por alguien más, y entonces de pronto yo volví a ser una opción. En ese momento una parte de mí lo entendió. Pensé, bueno, todos cometemos errores, tal vez ahora sí aprendió, y otra parte simplemente quería recuperar lo que habíamos tenido. Así que la dejé volver, y al principio fue como si todo fuera igual que antes. Volvimos a sentarnos juntas, a hablar todos los días, a contarnos cosas personales, a reírnos por cualquier tontería. Regina volvió a ser cariñosa, atenta, incluso más que antes. Me abrazaba en los pasillos, me escribía mensajes largos, me decía que ahora sí valoraba nuestra amistad. Eres la única que nunca me falló, me decía. Y yo, otra vez le creí, pero esta vez había algo diferente. Ya no éramos niñas, y eso hacía que ciertas cosas se sintieran más pesadas. Porque aunque todo parecía bonito en la superficie, empecé a notar que el patrón seguía ahí. Regina seguía hablando de otras personas, pero no de forma normal. Siempre había drama. Siempre había alguien que le había hecho algo horrible. Siempre había una historia en la que ella era la víctima absoluta y la otra persona prácticamente un monstruo. Y lo peor es que lo contaba con tanto detalle, con tanta emoción, que era difícil no creerle. Pero algo no cuadraba, porque a veces escuchaba versiones diferentes de la misma historia. O veía a esas personas con las que supuestamente estaba peleada, y actuaban completamente normal. Era como si viviera en dos realidades al mismo tiempo. Y entonces empezó a pasar algo que me dejó completamente descolocada. La gente empezó a acercarse a mí para contarme cosas. Al principio fue una chica de nuestro salón, que un día, medio incómoda, me dijo, «Oye, no sé si debería decirte esto, pero Regina ha estado hablando de ti». Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo que hablando de mí? Pues, diciendo cosas, que eres falsa, que hablas mal de todos, que la traicionaste antes, cosas así. Me quedé en shock. No porque fuera imposible, sino porque otra vez estaba pasando. Pero decidí no reaccionar de inmediato. Pensé que tal vez era un malentendido, o que alguien estaba exagerando, hasta que pasó otra vez. Y otra, personas diferentes. Historias similares. Regina hablaba de mí a mis espaldas, y lo más absurdo era que, conmigo era completamente distinta. Me abrazaba, me decía que me quería, que yo era su mejor amiga, que confiaba en mí más que en nadie. Era como vivir con dos versiones de la misma persona. Y eso empezó a afectarme más de lo que quiero admitir, porque ya no sabía qué creer, hasta que un día decidí confrontarla. No fue algo dramático, ni un gran enfrentamiento, fue más bien triste. Le pregunté directamente, «Oye, ¿has estado hablando mal de mí?» Y en cuanto dije eso, se le llenaron los ojos de lágrimas, así, instantáneo. «¿Cómo puedes pensar eso de mí?», me dijo, con la voz quebrada. «Yo jamás haría algo así. Tú eres lo más importante que tengo». Y empezó a llorar. Pero no un llanto leve, no. Era de esos que te hacen sentir culpable por haber preguntado. «Todos están en mi contra, quieren separarnos», decía entre sollozos. «No les hagas caso, por favor». Y yo, otra vez, caí. La abracé, le pedí perdón, le dije que no volvería a dudar de ella, porque en ese momento, verla así, me rompió. Pero lo que no entendía en ese entonces era que eso no era una reacción espontánea, era un patrón, porque después volvió a pasar. Otra persona, otro comentario, otra confrontación, y otra vez las lágrimas, las disculpas, las promesas. «Te juro que voy a cambiar. No sé qué me pasa. Tengo miedo de perderte». Y cada vez yo la perdonaba, una y otra vez, como si estuviera atrapada en un ciclo que no sabía cómo romper. Y mientras tanto, sin darme cuenta, mi confianza en mí misma empezó a desgastarse.
Porque cuando demasiadas personas te dicen que alguien habla mal de ti, pero esa persona te jura que no es cierto, llega un punto en el que ya no sabes qué pensar. Empiezas a dudar de todo, de los demás y de ti misma. Pero lo peor, todavía no había pasado, porque lo que ocurrió después fue lo que finalmente me obligó a abrir los ojos. Si te soy sincera, durante mucho tiempo yo viví en una especie de negación cómoda. Sabía que algo no estaba bien con Regina, pero siempre encontraba una forma de justificarla. Que si tenía problemas, que si había tenido malas experiencias, que si la gente exageraba, siempre había una excusa lista para no ver la realidad completa. Pero esa burbuja empezó a romperse cuando entraron más personas a la ecuación. Y ahí fue cuando todo dejó de ser algo entre nosotras dos, y se volvió un caos mucho más grande. Una de esas personas fue Daria. Daria era completamente diferente a Regina. Era tranquila, dulce, de esas personas que escuchan más de lo que hablan y que siempre intentan ver lo bueno en los demás. Nos llevábamos bien las tres, pero había algo que no me terminaba de cuadrar en la dinámica, porque Regina, como siempre, actuaba diferente dependiendo de con quién estaba. Con Daria era súper protectora, casi como si fuera su proyecto. Le contaba sus problemas, la hacía sentir especial por ser la única que la entendía, pero luego, cuando Daria no estaba, cambiaba completamente el tono. Es que Daria es demasiado intensa, me decía. A veces me cansa, y yo me quedaba pensando, ¿no era que ella era la única que te entendía? Pero otra vez, lo dejé pasar. Hasta que un día pasó algo que me hizo empezar a conectar puntos de verdad. Daria llegó a la escuela con los ojos hinchados, claramente había llorado. Yo me acerqué preocupada, le pregunté qué pasaba, y al principio no quería decir nada. Pero después, como si ya no pudiera guardárselo más, soltó. Regina dice que tú hablas mal de mí. Sentí como si me hubieran echado agua fría. ¿Qué? Sí. Me dijo que tú dices que soy aburrida, que soy intensa, que solo me aguantas. Te juro que me quedé sin palabras. Porque eran exactamente las cosas que Regina me había dicho a mí sobre Daria. Exactamente las mismas. En ese momento algo hizo clic en mi cabeza. No era que Regina tuviera problemas con las personas. Era que creaba los problemas. Nos estaba enfrentando. Estaba tomando lo que decía una y usándolo contra la otra. Y lo hacía con una naturalidad impresionante. Intenté explicarle a Daria, decirle que eso no era verdad, que yo nunca había dicho eso, pero se notaba que estaba confundida, dolida y, sobre todo, influenciada. Porque Regina sabía cómo meterse en la cabeza de la gente. Sabía exactamente qué decir para sembrar duda. Y eso fue solo el inicio. Poco después apareció otra persona. Vivian. Vivian no era como nosotras. No se metía en dramas, no buscaba encajar desesperadamente, no le interesaban los chismes. Era más observadora, más reservada. Y creo que justo por eso, Regina se interesó en ella. Al principio todo fue normal. Íbamos juntas a la autoescuela, sí. En ese momento ya estábamos en esa etapa donde empiezas a hacer cosas de adulto. Hablábamos, nos reíamos, nada fuera de lo común. Vivian era agradable, fácil de tratar, pero de un momento a otro, cambió. Así, sin explicación. Empezó a cancelar planes, a responder menos, a decir que estaba ocupada todo el tiempo. Yo pensé que era algo personal, que tal vez tenía problemas o simplemente necesitaba espacio, hasta que un día la vi. Estaba en la plaza del pueblo caminando tranquilamente, con Regina, las dos, juntas, riéndose. Y en ese momento sentí esa sensación que ya empezaba a reconocer demasiado bien, esa mezcla de intuición y decepción. Otra vez estaba pasando, otra vez. No dije nada en ese momento, pero dentro de mí ya sabía lo que venía, y no tardó en confirmarse. Días después me encontré a Vivian por casualidad en la calle. Fue un encuentro incómodo desde el primer segundo. Apenas me vio, se quedó completamente quieta, pero no quieta normal, quieta de miedo. Tenía los ojos abiertos, tensos, como si hubiera visto algo peligroso. Literalmente dio un pequeño paso hacia atrás, como si no supiera si acercarse o salir corriendo. Hola, le dije, intentando sonar normal, pero ella apenas respondió. Hola, y su voz temblaba. No era incomodidad, era miedo, y eso me dejó helada. Porque en ese momento entendí que lo que Regina estaba diciendo de mí no eran simples chismes, eran cosas más graves. No sabía exactamente qué,
pero lo suficiente como para que alguien reaccionara así. Y eso ya no era un juego, ya no era hablar mal, era destruir la imagen de alguien, convertirlo en algo que no es. Ese día me fui a mi casa con un nudo en el estómago que no se me quitó en horas. Porque por primera vez me dio miedo de verdad, no por lo que yo hubiera hecho, sino por lo que ella era capaz de inventar. Y aún así, la historia no terminaba ahí. Porque si algo definía a Regina, era que no solo mentía sobre enemigos, también lo hacía con las personas que decía querer. Y ahí entra Aldo. Aldo era nuestro amigo en común. Una de esas personas genuinas, abiertas, que confían rápido y sienten profundo. Él veía a Regina como alguien importante, alguien con quien podía hablar de todo. Y Regina aprovechó eso al máximo. Aldo era prácticamente su confidente. Le contaba todo, absolutamente todo. Sus problemas, sus inseguridades, sus historias. Todo pasaba por él, pero detrás de él, la historia era otra. Es que Aldo es demasiado, decía Regina haciendo un gesto de desprecio. A veces no lo soporto. Y luego soltaba comentarios crueles, burlas, cosas que no voy a repetir tal cual, pero que dejaban claro que no lo respetaba en absoluto. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo puedes usar a alguien como tu apoyo emocional y luego hablar así de él? Pero lo más fuerte no era eso. Lo más fuerte era darme cuenta de que yo había sido exactamente lo mismo para ella, un recurso, alguien útil mientras le servía, alguien descartable cuando ya no. Y aún con todo eso, hay algo que me cuesta admitir. Yo seguía ahí, porque aunque ya veía el patrón, aunque ya entendía lo que estaba pasando, romper ese vínculo no era tan fácil. Era como si una parte de mí todavía esperara que la versión buena de Regina fuera la real, y que todo lo demás fuera algo pasajero. Pero no lo era. Y lo que pasó después fue lo que finalmente hizo que todo se rompiera de forma definitiva. Después de todo lo que empezó a pasar con Daria, con Vivian, con Aldo, yo ya no estaba igual. Aunque seguía hablando con Regina, por dentro algo se había desgastado. Ya no confiaba igual, ya no me sentía tranquila, y sobre todo, ya no podía ignorar lo evidente. Pero tampoco sabía cómo salir de ahí, porque no hubo un gran evento que lo rompiera todo de golpe. No fue una pelea épica ni una confrontación definitiva donde le dijera todo lo que pensaba. Fue más bien una acumulación, una sensación constante de incomodidad, de estar en alerta, de sentir que en cualquier momento iba a pasar algo más. Y en medio de todo eso, llegó el último momento normal que tuvimos, el cumpleaños de Daria. Ese día fue rarísimo, porque desde que llegué sentí esa tensión invisible que nadie menciona pero todos perciben. Era como si cada persona tuviera una versión distinta de la realidad en la cabeza, y nadie estuviera seguro de cuál era la verdadera. Cuando vi a Regina, actuó como si nada. Literalmente como si todo estuviera perfecto. Se acercó a mí con una sonrisa enorme, me abrazó fuerte, empezó a hablarme como antes, como si fuéramos inseparables otra vez. Te extrañé, me dijo. Y yo, por reflejo, le seguí el juego. Hablamos, nos reímos. Incluso hubo momentos donde casi olvidé todo lo demás. Esa era su habilidad, hacerte sentir que todo estaba bien aunque no lo estuviera. Pero ya no era igual, porque mientras hablábamos yo no podía dejar de pensar en todo lo que sabía, en Daria llorando, en Vivian asustada, en Aldo siendo usado, en mí, siendo manipulada durante años. Y por primera vez, en lugar de justificarla, empecé a verla con distancia. Como si ya no estuviera dentro de la historia, sino observándola desde fuera. Ese fue el principio del final, porque después de ese día, todo cambió. La siguiente vez que la vi fue completamente diferente. Ni saludo, ni mirada, nada. Pasó a mi lado como si yo no existiera, como si nunca hubiéramos sido amigas. Como si todos esos años no hubieran pasado. Y eso, aunque suene raro, me dolió más que cualquier otra cosa, porque al menos cuando alguien te odia, hay una emoción. Pero cuando alguien te borra así, es como si te quitara hasta el derecho de haber sido importante. Y ahí fue cuando entendí algo clave. No era personal. Regina no me estaba haciendo eso a mí. Ese era su patrón con todos. Usar, conectar, absorber y luego descartar, como si las personas fueran etapas, y cuando dejan de servir, simplemente desaparecen. Después de eso dejé de buscarla, ni mensajes, ni intentos de hablar, ni nada.
Por primera vez hice lo que debía haber hecho mucho antes, soltar. Y con el tiempo, funcionó. Pasaron meses, luego años. Hice nuevas amistades, conocí gente diferente. Empecé a construir una vida más tranquila, más estable. Ya no había ese drama constante, esa sensación de estar caminando sobre algo frágil. Y poco a poco, dejé de pensar en ella. Se volvió eso, una historia del pasado. Algo que pasó, que me marcó, pero que ya no tenía espacio en mi presente. Hasta que un día, reapareció. Y no de la forma que esperaba. Yo ya estaba trabajando en un local de comida rápida. Nada glamuroso, pero era un lugar donde me sentía bien. Tenía compañeros agradables, un ambiente tranquilo, un sueldo decente. Era mi espacio seguro. Y un día cualquiera, como cualquier otro, entró. Al principio no la reconocí de inmediato. Yo uso gafas y no veo perfecto, así que tardé unos segundos en enfocar bien. Pero cuando lo hice, se me heló la sangre. Era Regina. Más grande, obviamente, pero con la misma cara, la misma expresión. Y lo más impactante fue su reacción. Cuando me vio, abrió los ojos de una forma exagerada, como si hubiera visto algo que no esperaba en absoluto. Se quedó congelada por un segundo, con la boca entreabierta, como si yo fuera el problema, como si yo fuera alguien peligroso. Y eso me desconcertó muchísimo, porque yo no hice nada, nunca la enfrenté. Nunca hablé mal de ella, nunca intenté perjudicarla, simplemente dejé de estar. Aún así, hice lo correcto. Me acerqué, tomé su orden con normalidad, y cuando le entregué su comida le dije, buen provecho. Así, simple, educado, neutral, y ella no dijo nada, ni una palabra, ni un gracias, nada. Solo tomó su comida y se fue, como si yo no existiera, otra vez. Pero esta vez se sintió diferente, no dolió como antes. Más bien, me dio una sensación extraña, como de confirmación, como si todo lo que había sospechado durante años se hubiera validado en ese momento, pero también dejó algo más, una inquietud. Porque aunque yo ya no estaba en su vida, sabía perfectamente cómo funcionaba, sabía de lo que era capaz, y ahí fue donde apareció el miedo que no había sentido antes, no miedo de perderla. No miedo de enfrentarla, miedo de que volviera a interferir en mi vida, porque si algo tenía claro, es que Regina no necesitaba razones para inventar cosas. Y mi trabajo era lo único estable que tenía en ese momento, un lugar donde me sentía bien, donde estaba construyendo algo nuevo. Y la idea de que ella pudiera aparecer un día y empezar a decir mentiras sobre mí no me parecía imposible. De hecho, me parecía totalmente dentro de su estilo, porque ya lo había hecho antes. Con Daria, con Vivian, con Aldo, conmigo. Y lo más inquietante de todo es que nunca entendí por qué. Nunca hubo una razón clara. Nunca hubo un conflicto real que justificara todo eso. Solo pasaba, como si necesitara crear caos, como si necesitara controlar cómo la veían los demás, como si las personas fueran piezas en una historia que solo existía en su cabeza. Y eso es lo que más me marcó de todo. No las mentiras en sí, sino la facilidad con la que podía cambiar la realidad para los demás. Hoy en día, ya no forma parte de mi vida. No la busco, no me interesa saber de ella, no hay nada que quiera retomar, pero tampoco puedo negar que dejó una huella, porque después de alguien así, te cuesta confiar igual. Te cuesta creer sin cuestionar. Te cuesta no analizar cada detalle. Y aunque aprendí mucho de todo esto, hay algo que todavía me ronda la cabeza de vez en cuando. Si un día vuelve a aparecer en mi vida, ¿va a ser solo otra coincidencia o el inicio de otro problema? ¿Y tú le habrías dado tantas oportunidades como yo? ¿O la habrías sacado de tu vida desde la primera señal? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.